¿Qué hay de celebrar en Colombia? La vida, todo. O sea, la mía es una familia que se fue al exilio. A uno de mis tíos lo mataron, a dos de mis tíos lo secuestraron y mi familia se fue al exilio. De mi generación, yo soy la única prima que está en Colombia, pero para mí estar en Colombia es maravilloso. Les voy a poner un ejemplo de unas dimensiones que no tienen nada que ver con, digamos, mi trabajo. Yo lo considero algo mucho más chiquito. Yo estaba estudiando en Cambridge, en Inglaterra, y mi compañera, una de mis amigas, es una muchacha de Sudáfrica. Y ella me dijo, yo me podría quedar acá trabajando como en finanzas y yo ganaría mucho dinero, pero cuando yo me devuelva a Sudáfrica, en 5 años, voy a ser asesora del gobierno y voy a tener un impacto real sobre la vida de las personas en mi país. Ella hoy en día está en el MIT haciendo un trabajo sobre distribución de comida para personas en situaciones difíciles a lo largo de África. Y es eso, ¿no? ¿Cuál es el impacto que uno puede tener? Yo soy maestra, yo no dirijo iniciativas que afectan millones de personas, yo afecto un salón de clase, pero creo que es igual de importante estar ahí con los niños. Mm, y para mí devolverme yo siento que acá tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que este es un país con todas las posibilidades, pero si todos nos vamos, ¿qué queda? Y, y fue desde esa perspectiva que nosotros nos habíamos casado en el 2014. Nosotros estamos juntos, nos conocimos en Inglaterra, los dos estábamos estudiando en Inglaterra. Y en ese momento yo estaba trabajando con la empresa de mi familia y, y Luca fue lo suficientemente generoso y valiente para cerrar la vida en Londres y venirse acá sin conocer a nadie, sin nada. No, no teníamos nada. Pues nos teníamos el uno al otro, que eso era definitivo. Y la bendición de mi mamá. Y, y llevamos acá 7 años, 7 años y un poquito. Y, y para celebrar, yo celebro mis alumnos, celebro la Facultad de Educación en los Andes con todo lo que me ha permitido hacer y aprender. ¿Y tú qué celebras? Bueno, pero cuéntanos, escúchame, Lucas, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? Porque Natalia me dijo pues que tú vienes de una familia financiera, bancaria, muy tradicional, si mal no tengo del Pues norte de muy Italia. tradicional, no, pero mis papás son médicos. Mi abuelo sí trabajaban en un banco y el otro en una empresa como administrador. No, mis papás son médicos. Ah, Ah, ok, ok. y sí, no sabría qué contarle. O sea que Yo puedo contar, es que eh, es un chico un poco tímido. Luca graba música clásica. Luca graba música contemporánea. Graba música en general, pero su especialidad es la música contemporánea. En Colombia llegó y se encontró con la gente del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y con ellos ha explorado una cantidad impresionante de sonidos, de posibilidades sonoras, que para personas como yo de pronto, como muchos. como muchos, no, Como pero para digamos la que mayoría de la gente. digamos que por eso digo explorar sonidos más que música, porque hay personas que podrían escuchar eso y decir, pero es que ¿dónde está la música en esos sonidos? ¿Sí? Em, ¿Tú te fuiste de Italia en el 2010 Correcto, sí. para Londres Ujú. a completar los A estudios principios de 2010, sí. de ingeniería de sonido? Ujú. Y tu plan no era quedarte, digamos, no. No, mi plan
O sea, yo he llegado a este punto por etapas. Mi plan era inicialmente hacer 1 año y algo en Londres y devolverme a Italia. Después decidí quedarme en Londres porque se estaban abriendo unas posibilidades, sí, como profesionalmente me sentía como más libre y más, y con más posibilidad de encontrar, de encontrar situaciones laborales. Yo siempre he estado freelance, pero sí, el mercado allá era un poquito más rico de oportunidades respecto a Italia. Entonces me quedé, pero esa siempre fue una decisión como casi año por año. Em, Tenía la ventaja de estar muy bien ubicado en la ciudad y, y, y la rarísima ventaja de que no me subían el arriendo, como siempre pasa en Londres, que cada año le suben el arriendo a uno. Yo del primer al último año que hice en Londres Pagaste pagué el lo arriendo. mismo, porque con los dueños de la casa era así, nos dábamos la mano otro año, y así seguía. Entonces terminé pagando muy poco. Si al principio yo tenía un arriendo muy caro, después de 5 o 6 años, yo pagaba muy poco. Y entonces decidí en un momento que yo me quería quedar en Londres hasta que, pues, Natalia, bueno, ya nos habíamos conocido, pero nos casamos y en 2015 tomamos la decisión de venir acá en Colombia. Entonces, bueno, en un mensaje que Gustavo había enviado a Natalia, él hacía la pregunta, ¿por qué alguien que puede estar en Italia eligió Colombia? Mm. Eh, sí, tengo que corregir un poco el tiro de por qué es más, Italia nunca fue una opción para mí, creo, después de 2011. Es decir, lo puede ser en cualquier momento, porque yo como italiano puedo ir a Italia en cualquier momento. Y ella ya italiana también. O sea, nosotros si de mañana decidimos vivir en cualquier sitio en Italia, no tenemos que... O en la Unión Europea. O en la Unión Europea, por ser más precisos, pero pues obviamente los vínculos en este momento serían más con Italia. No tenemos que pedirle permiso a nadie, eso es claro. Pero la decisión fue más Londres y Colombia. Y bueno, en ese momento nos demoramos un poco en tomar la decisión, también porque pues tú entre 2014 y 2015 estabas explorando la posibilidad de hacer unos doctorados. Entonces se habían abierto una potenciales posibilidades en otros países como Estados Unidos, creo que Canadá, ahora no me acuerdo exactamente en cuáles universidades tú estabas explorando posibilidades. Definitivamente eso no pasó, pero ya yo me había proyectado al hecho que me iba a ir de Londres y tú tenías un trabajo acá con tu mamá, estabas trabajando en la empresa de tu mamá. Y entonces, pues yo pedí unos 6 meses para cerrar los proyectos pendientes y a final de 2015 mandamos 500 kilos. mandamos muchas No, cajas literalmente fueron 500 kilos de cajas desde Londres hasta la casa de los papás de Lucas en Milán. Milán y muchas maletas desde Londres para acá. Nos vinimos con 6 Nos maletas. vinimos con muchas maletas y allá se cerró la vida. Eso es un poco la historia Sí, de pero cómo llegamos acá. digamos que yo entiendo la pregunta de Gustavo un poco desde la perspectiva de que este es un país que puede ser muy expulsor, ¿cierto? Claro, y lo es, pero me parece que también puede ser muy, muy acogedor con alguien que llega y tiene algo por ofrecer. Creo que este no es un país que permita una vida cómoda a alguien que llega sin medios.
y lo vemos de inmigrantes que llegan acá, no tienen nada y no van a tener mucho más. De pronto tienen menos miedo, pero no van a tener más medios, si me pasan el juego de letras. Uno tiene que llegar acá y poder ofrecer algo a nivel intelectual o a nivel laboral, y ahí sí encuentra la posibilidad de quedarse y de desarrollarse, porque me parece que a este país le hace falta todavía mucho, mucho de eso, además que muchos colombianos intelectualmente muy, muy capaces se van. Entonces, Colombia tiene una hemorragia constante de talento humano y por lo tanto alguien que llega de afuera y puede aportar talento y nosotros conocemos ejemplo, bueno, tu profesor Sí, o sí, sí. Jeff, no sé, conocemos otros extranjeros que se establecieron en Colombia, creo porque no llegaron acá esperando que el país le diera algo, como muchas veces pasas al otro lado del océano o en Estados Unidos, donde uno llega con nada y espera un poco en la suerte, espera en que el país, igual muchos de esos países, como Italia, tienen una red de soporte que tú llegas con nada, pero no te mueres de hambre porque de una manera u otra te reciben y después a ver qué pasa. Colombia no es así, no me parece que sea así, pero si uno llega con algo por ofrecer, Colombia responde. Y eso es lo que yo he visto. Y yo me tomé la decisión de empezar desde cero, básicamente, acá, con la idea de que podía ofrecer algo, de que había un espacio para mí y Pero igual fue largo y pues y nosotros siempre teníamos el paracaídas de volver a Europa, de volver a Inglaterra hasta Brexit, que fue impactante. Para mí fue muy impactante porque yo siempre, bueno, los primeros 2 años que estuvimos ganando y medias hasta el Brexit, que ahora no me acuerdo cuándo fue, pero yo tuve en un pedazo de mi cerebro la idea que en cualquier momento, si se presentaba una ocasión allá y acá las cosas no eran los más satisfactorias, nosotros podíamos regresar a Londres. Y eso del Brexit negó esa posibilidad. Ahora establecerse en el Reino Unido es mucho más complicado, sobre todo para alguien que trabaja de freelance. Es casi imposible, de hecho. Pero creo que al mismo tiempo me empujó y nos empujó a meter raíces acá, porque fue como, bueno, ese plan B ya no está. El plan C de Italia siempre está, pero acá pues se puede construir algo. Entonces, ahí le echamos como más gana y creo que más o menos en la misma época que eso estaba pasando y que no era un sueño, era como una hipótesis que estaba ahí. Se canceló. Acá, quizá por coincidencia, me empezaron para mí a salir más cosas, más trabajos, y entonces, pues la decisión de quedarse como que se formalizó cada año más, hasta que, bueno, cuando decidimos comprar una casa, eso fue como un paso hasta más decisivo, como decir, bueno, acá sí se puede. Sí. Lucas, ¿en qué consiste concretamente el trabajo que estás haciendo actualmente? Yo soy ingeniero de sonido y productor, en el sentido que yo puedo simplemente ofrecer el servicio de grabar a alguien que necesita ser grabado, o, y eso, y eso pasa a veces, sobre todo conciertos en vivo y ese tipo de cosas. O hay gente que tiene menos la idea de lo que quiere hacer y que me busca porque dice, yo sé que quiero que mi música sea escuchada, pero se necesita armar el proyecto. Entonces, en eso mi rol como más de producción, en el sentido que
me siento con los intérpretes a veces o con los compositores, se escoge la música, se escoge lo que se quiere hacer, se piensa cómo hacerlo, se piensa en qué músicos se necesitan, dónde hacerlo, cómo hacerlo, en qué tiempos, y yo me encargo de ahí en adelante de la mayoría de los aspectos. El aspecto del cual no me gusta y no me encargo es el aspecto administrativo, jurídico, de derechos de autor, pero la mayoría de los músicos, los compositores tienen los contactos para hacer ese tipo de vuelta. Eso es una cosa que siempre me ha abrumado y no me interesa. Entonces yo llego al producto final, es decir, el sonido, el archivo final que se puede meter en un disco. Ya los discos casi no se venden, entonces en plataformas. De ahí para adelante, las cuestiones administrativas normalmente no me ocupo. No, yo prefiero limitarme en las cuestiones musicales y técnicas Pero, y no tanto en las pero administrativas. No. también has ayudado cuando se presentan a las convocatorias Sí, del gobierno, sí, 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 de la Orquesta sí. Filarmónica, y te ha ido muy bien con eso también. Sí, hay convocatorias en el cual el perfil del productor o del ingeniero es evaluado al mismo de la propuesta musical y me ha ido bien varias veces. Hemos trabajado con plata de convocatorias distritales y ministeriales, o sea, con varios artistas. Am, pero sí, mi aporte siempre es como, bueno, necesitan papeles, cartas, etcétera. Yo siempre me comprometo, pero lo que no me gusta tanto es la gestión administrativa Mm, post producción musical, la gestión con la CODEM y los derechos de autor, todas esas cosas es una cosa que, no sé, siempre me ha parecido bien abrumadora y no me he querido hasta el momento meter. Entonces, lo que yo hago es ocuparme la grabación está al centro, pero de lo que viene antes, que pueden ser semanas de preparación, de ensayos, de discusiones, de cambios que se van a hacer a las piezas, y lo que viene después, que es la edición, la mezcla de los contenidos, hasta llegar al producto final, que es lo que escuchan los demás. Ya, Y se puede excelente. para cualquier Natalia, género, pero bueno, dice Natalia, perdóname. me especialicé en esto de la música. Después les podemos, si quieren, les podemos mandar links a algunas de las cosas que Luca ha grabado. Claro, O, excelente, o mi página web, O tu están ahí página web, varias sí, cosas. porque excelente. Eso sería hay, excelente. hay Oye, cosas. Señor, Natalia, pues yo no sabía el detalle, a pesar de conocer a Santiago, tu hermano y todas las cosas, en realidad los antecedentes del exilio no los conocía, y me sorprende mucho porque tu mamá, que no se exiló, ha hecho una labor social impresionante. ¿Por qué no nos cuentas un poquitico de la labor que ha hecho tu mamá aquí en el país? sí, Gustavo, mira, mi mamá trabajó toda la vida primero con el movimiento de mujeres. Mi mamá dirigió un proyecto de mujeres que cubría todo el país. Cuando yo era niña, mi mamá estaba en Pasto y estaba en Sucre y estaba en el Meta con proyectos productivos de mujeres. Y después de eso, mi mamá resultó trabajando con niños desmovilizados de todos los grupos. Y para ella siempre ha sido muy claro que hay un compromiso con el país y que hay un compromiso. Yo me acuerdo la primera vez que yo me fui a estudiar por fuera de Colombia, que mis papás me llevaron al aeropuerto y mi mamá me dijo, Nana, esto es como la parábola de los talentos. Este es un país en donde estudiar por fuera es un privilegio y te está siendo dado mucho y en consecuencia eres responsable de mucho, porque, porque muy poquita gente puede inclusive ir a la universidad, menos aún pueden irse a estudiar por fuera. Entonces, yo crecí en una casa en donde siempre mi mamá tenía eh, una profunda conciencia acerca de las necesidades del país. Y mi papá, que estaba en el sector productivo, mi papá tiene una empresa de construcción,
es muy bonito porque es una conciencia semejante, solamente que no es desde las ONGs, sino desde mi papá me dice, yo soy responsable de que 100 familias tengan una Navidad. O sea, no se trata de ponerme yo un salario, se trata de que 100 familias, cuando llegue el 24 de diciembre, hayan podido estar bien todo el año y estén celebrando y estén esperando que llegue un año nuevo y que vayan a seguir bien. Y esa conciencia que mi papá la comparte con su socio, también ha sido algo muy constante en la vida de nosotros, ¿sí? O sea, no es el privilegio, no es que mi papá que tiene una empresa, sino mi papá que es el responsable de que esas personas estén bien. Porque además una familia no es el trabajador, ¿no? Es el trabajador, la esposa, los hijos, la mamá del señor, la mamá de la señora, y, y por eso toca salir a buscar trabajo y toca salir a buscar obras nuevas, porque es que eso es construir país, o sea, es asegurarse y de que se les paguen las prestaciones y de que tengan los uniformes. Y mi mamá cuando tenía la empresa, se les daba el desayuno y se les ayudaba a los que estaban estudiando porque toca construir entre todos, ¿sí? Qué De bueno. acuerdo. Natalia, cuéntanos muy brevemente la anécdota de los jóvenes que fueron reinsertados, que tu mamá los alojaba y que preferían caminar 10 kilómetros antes que coger Transmilenio. Sí, era cuando mi mamá empezó a trabajar con este tema de los niños de la guerra, ella se vinculó mucho emocionalmente con ellos, los trajo a nuestras vidas y les trajo nuestras vidas a ellos, y no era como una distancia, sino esa cercanía. Y de las cosas que para ella era más difícil, era lo árida que es la ciudad, lo asustadora que era. Entonces, estos niños, pues que vienen de un mundo en donde se camina mucho, ellos le tenían mucho susto a perderse, porque pues Bogotá es inmensa. Entonces, si uno se sube a Transmilenio y Transmilenio se pasa, ¿uno qué hace? Entonces ellos se iban caminando y podían caminar 3 horas para llegar al lugar donde era. Entonces, parte de ese ejercicio de acompañarlos a descubrir la ciudad fue acompañarlos a uno cómo se va de un sitio a otro, a uno cómo, digamos, ellos tenían apoyos financieros porque el gobierno los apoyaba, pero es que va mucho más allá de eso, ¿no? Va al corazón de las personas. Y mi mamá hizo ese trabajo durante muchos años de decir, bueno, ya los cogí de la mano, pues no los puedo soltar hasta que ustedes estén bien, hasta que ustedes, ahí sí sepan cómo llegar. Increíble, increíble, increíble. Carlos. Chévere. Bueno, no, yo quería entender dos cositas más. Uno es, ¿qué tendría que cambiar o qué tendría que permanecer como en las condiciones del país para que ustedes puedan seguir celebrando la vida y celebrándose ustedes como pareja en el país? ¿Qué tendría? Y implícito en eso está que no consideren la opción de Italia, fuera de ir a pasear a Italia. Me ha gustado con eso. Yo pues siempre he tenido esta pregunta al doctorado y encontré uno en Italia. Estábamos allá y yo me senté a charlar con mi suegra y le dije que le pregunté qué le parecía. Y me dijo, niña, usted acaba de construir una casa. Entonces, a nosotros nos haría muy felices que ustedes vinieran, pero la vida ustedes la están haciendo allá. Entonces, no piense en eso. Piense en un doctorado que le quede cerquita a su casa y cerquita a la vida que están construyendo. Y es muy generoso de parte de ella, Lucas, hijo único. O sea, para ella obviamente lo mejor sería que yo le dijera, sí, me voy a ir a estudiar, no sé, a Pavía, donde había encontrado un curso. No, más aún, algo en Milán para vivir en el mismo, que es la manera, pues no sé si en toda Italia, yo lo que conozco es Milán como cerquita, la gente suele vivir en el mismo edificio donde viven los papás. Ah, qué bien.
¿sí? Bien, Eso bien. sería lo ideal para, o sea, escenario ideal para tus papás, nosotros viviendo en el mismo edificio. Pero esa generosidad de ellos, de decir, no se trata de nosotros, se trata de ustedes. ¿Qué tendría que cambiar? No entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a qué tendría que cambiar para que nosotros quisiéramos irnos o para que quisiéramos quedarnos? Para poder seguir celebrando la vida de la manera en que lo están haciendo, ¿no? No sé si es encontrar más proyectos o encontrar, Eso siempre digamos que son más bienvenidos, trabajo. eso siempre son bienvenidos, pero eh, en este momento, por cómo se están dando las cosas, si los status quo está bien. Es decir, no, el país está cambiando y me parece que está cambiando y está mejorando. Yo veo menos preocupado, o será que yo me he ido acostumbrando, pero creo que hay menos como preocupación respecto a cuando llegamos. Cuando llegamos era todo, yo vi que había más como, no, ¿será que eso es una buena idea? ¿Será que esto sí lo hacemos? ¿Qué hace? Y ahora es como, sí, hacemos, o sea, hagamos. Y entonces, claro, tú dices más proyectos, sí, pero, pero yo lo veo al revés. Si se empiezan a agotar los proyectos, entonces de pronto uno se pregunta, bueno, ¿será que toca empezar en otro lado? Eh, la verdad es que proyectos siempre hay y es estando acá que uno puede aprovechar y meterse en esos proyectos. Proyectos hay todo el tiempo y yo hago una pequeña parte de lo que está pasando en la ciudad. No es que todos los hago, ojalá, pero ni siquiera tendría el tiempo, pero proyectos siempre hay. Creo que sí, para mí, si la cultura y en general sigue siendo apoyada, sigue siendo... y es raro, ¿no? Porque hay esta idea que Colombia no apoya la cultura, pero como está diciendo Natalia, he trabajado en muchos proyectos que eran financiados con becas de dinero público. Entonces, eso siempre puede aumentar porque no conozco los porcentajes, pero estoy seguro que como en cualquier otro país, cultura y educación no están tomando lo suficiente como debería ser. Pero con que se siga haciendo este tipo de cosas a nivel distrital, a nivel del Ministerio de Cultura, a nivel del Banco de la República. Para mi profesión está bien. Si eso se agotara por cualquier razón, claro, eso tendría unas repercusiones tanto directas como indirectas, tanto directas porque habría menos plata para hacer unos proyectos, sobre todo los proyectos grandes, los proyectos que involucran muchas personas. Los proyectos personales normalmente uno se lo autofinancia, pero los proyectos que requieren ensambles, que requieren un disco con muchas obras y ese tipo de cosas, pues ya son más recursos. Si eso se agota, pues si se agota el apoyo al sector cultural, en mi caso musical, es claro que también se empobrece todo el sector para los artistas y entonces esos recursos personales que los artistas tienen a veces y me buscan y quieren hacer un proyecto, también bajarían. Y entonces, claro, yo sería uno de los primeros a quedarme sin trabajo porque el músico puede tocar siempre, pero ya la idea de producir, de grabar, de hacer algo que se quede fijo, eso ya es como el icing on the cake, es como ¿cómo se dice? Como Sí, la cerecita encima del pastel. la cerecita encima del pastel. Pero es claro que si no hay artista, no hay pastel. Yo puedo ser la cerecita. Entonces, para que yo pueda florecer con mi trabajo, yo necesito que estén artistas, que los artistas tengan una vida viable, puedan ahorrar plata para contratar servicios míos y los de mis colegas
y que se presenten estas oportunidades para mí. Entonces, sí, para mí lo más importante y de manera egoística, porque yo estoy seguro que el país tiene un montón de problemas y la plata es la que es, pero si tengo que yo decidir dónde meter la plata, pues sería todo el sector cultural, porque soy un actor del sector cultural. Creo que tú estarías más hacia la educación. Las dos cosas, al fin y al cabo, no son tan separadas, porque estamos hablando de una manera de utilizar la plata para subir el nivel intelectual del país. Uno lo puede ver por un lado o por el otro, pero es eso. Y yo creo que ahí hay... nosotros no tenemos hijos y yo creo que eso nos permite disfrutar una ciudad que yo veo muy violenta con las familias que tienen niños. Yo creo que nosotros podemos decir, si vivimos en Bogotá, porque nosotros no tenemos que levantarnos y no es un caso hipotético, o sea, mis amigas se levantan a las 3:40 de la mañana para alcanzar a mandar a los chinos al colegio, porque los buses pasan a las 5:20 de la mañana. Entonces, ese es un elemento que a nosotros nos permite, mi hermano que está criando sus 2 hijas me dice, yo no podría estar en Bogotá porque yo no tendría vida, porque mi hermano logra disfrutar, llevar las niñas al colegio, recogerlas del colegio, llevarlas a la clase de cello. Entonces, esa ausencia que nos duele, al mismo tiempo nos permite disfrutar de una ciudad como Bogotá. ¿Qué necesitaría cambiar? O mantenerse, ¿no? También O puede ser. Si es la oferta sí, cultural, ¿saben? Como que ese tipo de eh, cosas también. yo estoy convencida de que la gente es chévere, ¿sí? Yo creo que hay muchas veces en donde, cuando Gustavo comenzaba la entrevista diciendo, hay muchas veces que decimos cosas muy dolorosas acerca de los otros, y yo creo que eso es una cosa que hace que todo sea más fácil. Puede que estemos en desacuerdo en cosas, en muchas, pero partamos por pensar que las otras personas son buenas personas, que tienen los mismos sueños, ¿no? Como que llegue la Navidad y que haya buñuelos y natilla y poder abrazar a la mamá. O sea, de eso se trata. Al final de cuentas, se trata de eso, de encontrar los puntos en común y, y los que no están en común. No sé si ustedes se acuerdan hace años, cuando a Fernando Londoño le hicieron un atentado, que una hija de él salió diciendo que ella esperaba que un día los colombianos nos pudiéramos detestar en paz. Eso me parece un plan de vida fantástico. O sea, es que es absurdo pensar que todos vamos a pensar igual, pero detestémonos en paz, detestémonos de una manera civilizada y tranquila y permitámonos disfrutar de las cosas lindas que tenemos en común, ¿sí? Yo creería que ese es como la esperanza que yo tengo y el norte que nos acompaña a nosotros es ese, ¿no? O sea, es chévere levantarse y ver las montañas, es muy chévere levantarse y ver las montañas. Oye, eso, te digo una anécdota. Yo vivía en Ginebra Norte hace muchos años y salía a trotar muy temprano. Y salía otro personaje que resultó ser profesor de Harvard, era un médico y estaba viviendo precisamente por esos lados de la bella Suiza y también salía a trotar. Y bueno, dejó Harvard y se vino aquí a la Universidad Nacional, etcétera. Y le dije, oye, ¿por qué hiciste eso? Y me dio la respuesta que tú acabas de decir. Es que en Harvard no veo las montañas que hay aquí. Esa fue la respuesta que me dio. Increíble, ¿no? Increíble cómo un paisaje puede cautivar a una persona, ¿no? Teniéndolo todo, imagínense, usted profesor de medicina en Harvard, pues era colombiano, una persona muy destacada y se vino por eso, bueno, otras cosas seguramente, pero Sí, digo, mira, este paisaje no lo tengo allá, no lo tengo allá, ¿no? sí. Sí. Y
Y yo creo que ese ejercicio de la gratitud frente a lo que sí tenemos, frente al buñuelo, la natilla, el abrazo de la mamá, el vecino bulloso, somos muy afortunados. Somos Porque los muy... vecinos no son orgullosos. Tenemos vecinos muy decentes. de Tenemos, hecho. tenemos vecinos silenciosos, pero mi punto es, yo tengo un serio problema con el final de 100 años de soledad. Bueno, Ay, y no me digas, yo no lo he leído todavía. tápese los oídos. Y spoiler para todos los que como Luca no se han leído 100 años de soledad. Yo me rehúso a creer que somos una estirpe condenada a 100 años de soledad y que no hay una segunda oportunidad sobre la tierra. Me rehúso. Nosotros podemos hacer las cosas de otra manera. Nosotros podemos vivir delicioso en este país. Ya pasó. No te preocupes. Igual ese libro es tan enredado que no ibas a entender yo de qué estaba hablando. Pero no, gente. Es que se puede. Si todos hacemos un pedazo, se puede. Qué bueno, Natalia, Súper. qué bueno eso, ¿no? Sí, bonito, bonito. Tanto con el tema emocional como también a nivel de lo que hay, ¿no? Los recursos disponibles, ¿no? Y no solamente los materiales, sino también los inmateriales. Y digamos que en el tema cultural, que es donde se mueve Luca, pues la variedad musical y de expresiones que hay en el país es enorme. Y no Ujú. solo eso, digamos que afuera de Colombia es donde uno se da cuenta la gran cantidad de artistas colombianos que suenan y suenan y suenan, y de pronto uno estando desde adentro como que no se da cuenta que hay muchos y están exportando y exportando y exportando música de muchos géneros, ¿no? Y eso me parece también una cosa muy, muy bonita, tanto para, digamos, en esa inmaterialidad, como también lo que tú dices, como esos paisajes que hay disponibles, esos atardeceres, eh, son muy inspiradores y están ahí, muchas veces a una distancia muy, muy corta, o para cambiar radicalmente también de paisaje, basta viajar media hora, una hora. Mira, Carlos, hay una calle que yo tengo que tomar con frecuencia para llegar a la casa y es la Caracas. La Caracas no es una calle linda y uno va en el carro, pero si tú levantas los ojos y miras, la Caracas te permite una profundidad impresionante porque es una calle muy larga y se ven unos cielos preciosos, preciosos. Y es un ejercicio de meditación, de conciencia. Y no es que se me haya acabado el trancón, no es que la gente, no, seguimos en Bogotá, en la Caracas. Pero si tú levantas un poquito la vista y te permites como ser consciente de la magnitud de la creación y ves ese cielo y están los árboles, te puedes llenar de una profunda sensación de maravilla en un lugar tan árido y tan agresivo como puede ser la Caracas. Entonces yo creo que es ese ejercicio, ¿no? Es ese ejercicio de voltearse y decir, yo creo mucho en Dios, decir, Dios, gracias. Gracias porque hoy estoy acá en este carro, en este trancón, y allá adelante está la azul inmensidad, como dice Rubén Darío, ¿sí? Y está bien. Sabes que Ah, bonito. la metáfora que acabas de mencionar, de levantar los ojos. Y Mm. yo creo que al levantar los ojos, como dices tú, ves el firmamento, ves por encima del trancón, ves por encima del cemento, pero ves algo, ves una profundidad, claro, blanco, azul, cuando está lloviendo, pues las nubes opacan el paisaje, etcétera. Pero yo creo que esa metáfora es increíble. Es decir, yo creo que somos unos privilegiados al poder levantar los ojos. Primero porque vemos, ¿no? Y segundo porque tenemos paisajes extraordinarios en este país. Hay unos paisajes que son sobrecogedores, por decirlo menos, ¿no? Sí, Por señor. decirlo menos, ¿no? Sí.
Lucas, tuve el privilegio de probar una receta tuya que nos trajo Natalia aquí a La Trocha. La, ¿Tú le contaste? le hice papardelle con burrata y zaferano. Ah, sí, 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 sí. Y me dijo que era receta tuya. No, eso es una Pues, fantasía. receta mía, no sé cuántos, no, seguramente me inspiré en un, no, no sé decir si es se me inspiré en algo de mi país, pero en un restaurante hacen eso, algo parecido, es así, Ya, excelente. pero los ingredientes sí, es verdad, sí. Decimos que acá encontramos los ingredientes, o bueno, los azafrán sí los llevamos, pero decidimos probar y funciona. Sí. Bueno, si se baja la demanda porque pues hubo un bajón por la cuestión cultural, lo que sea, pues créeme que si te dedicas a la cocina vas a tener muchos. Quizás, no, usted tiene toda la razón. Yo creo que alguien acá, en Colombia hay una estereofilia bastante marcada, me parece. Es decir, que cuando uno llega de afuera y siempre es exótico. Aunque yo no puedo pensar a alguien que llegue de mi ciudad como exótico, pero en ningún lado del mundo. Pero siempre hay esa idea que, y es verdad, yo podía hacer otras cosas aprovechando de mi exoticismo, pero lo que quiero hacer es esto. O sea, Qué bueno, qué y la bueno, verdad creo que es lo que me sale mejor hasta el momento. qué La bueno. pasta te sale bastante bien. O sea, Sí. la música te sale bien, pero la pasta también te sale Creo bien. que tú prefieres la pasta, de hecho. Estupendo, estupendo, estupendo. Oye, pues les Pues hay agradecemos mucho, primero la paciencia por haber llegado nosotros tarde, pero no, les agradecemos mucho esta charla de esperanza, porque el propósito precisamente del portal es ese, miremos que es un país de esperanza, el colombiano medio es una persona que trabaja durísimo, es una persona, puede que el trabajo no sume, nosotros tenemos ese problema, ¿por qué nuestro trabajo no suma a pesar de ser unos trabajadores muy consagrados y lo demostramos por fuera del país también? Sin embargo, pues tenemos ese problema. Sin embargo, con las metáforas que ustedes han empleado, con el testimonio que nos han dado de la práctica que tú tienes con ingeniería de sonido y lo que tú haces, Natalia, de ser maestra de niños, etcétera, pues oye, eso lo llena a uno de energía y ve uno que es un país de un gran potencial. Y no es solamente por el potencial agrícola, etcétera, que todo el mundo menciona, ¿no? Es un país con un gran potencial cultural, es un país, creo que la paz la estamos disfrutando todos en la medida que ha sido posible, pues que sí, que hay disidencias, que todo este tipo de cosas, pero bueno, eso es imposible poderlo solucionar de la noche a la mañana. Entonces queremos agradecerles el tiempo, Natalia y Lucas, por habernos dado de ustedes, de su pensamiento, de su corazón, de qué es lo que los mueve. Y bueno, Carlos, pues tú, Muy generosos, sí. muchísimas gracias, muy inspirador. Y fíjense que hemos tenido varios invitados que vienen con su perspectiva individual, pero tener la oportunidad de tener una pareja con orientaciones distintas, pero también que están construyéndose como pareja, nos da una dimensión diferente. Muy, muy bienvenida, muy inspiradora y claramente deseándoles pues que puedan seguir celebrando su vida y digamos que esas otras dimensiones de cada uno en el país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y qué pena habernos demorado tanto, pero es que hay una cosa que se llama, no sé si han escuchado por ahí, el Mundial de Fútbol. Y entonces hay gente que, que me hizo cambiar la fecha de matrimonio por un Mundial de Fútbol hace 8 años. Genial. Y pues es que, ¿saben? Las prioridades. Estupendo. Y eso que no estaba en Italia ni Y eso que Colombia, no estaba en Italia ni Colombia, que porque estuvimos relajados.
Estupendo, estupendo nos parece. Que tengan Bueno, pues muy buenas noches. no, muchas gracias, Natalia y Lucas. Qué gustazo volverte a ver. Qué Gracias. maravilla. Un gusto. Hasta Cuídense luego, mucho mucho. gusto. Hasta Un luego. abrazo. Bueno, Chao. muchas Chao. gracias. Muchas gracias.